Marcos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenos días. Para mí también es una alegría tremenda poder estar con ustedes. Y sí, estamos felices de experimentar crecimiento en la familia. Los que son hijos, o sea, los que son padres de niñas, van a saber o van a entender tal vez lo que significa, lo emocionante que puede ser. He escuchado tantas cosas. Yo no tengo la experiencia, así que estoy súper expectante de cómo va a ser. Pero estoy seguro que va a ser una bendición. O sea, más allá de cualquier cosa, estamos orando de que salga todo bien, de que nazca sanita y ya pronto pase toda esta situación de pandemia para poder compartir con usted y vernos nuevamente. Me alegra mucho verlos y ver la fidelidad y la constancia de cada uno de ustedes también en la participación de los cultos los días domingos. Quiero agradecer a Dios también por la oportunidad de compartir su palabra. Y hoy día vamos a tener un texto que no es parte de una línea o como de temas que hemos tenido durante el año, sino que es un texto que elegí de forma especial porque especialmente al final del año uno empieza a hacer evaluaciones. Yo soy medio cuadrado en mis cosas y me gusta como que reflexionar un poco acerca de cómo ha sido el año, de las cosas buenas, las cosas malas. Y una de las cosas, o el texto para mí que primero se me vino a la mente y en el que he meditado durante esta última semana, ya cerrando el año, fue precisamente este. Y para mí resume un poco cómo fue el año. Ya lo leímos, gracias Poli por leerlo, los niños lo vieron y vimos un video que graficó súper bien también de qué se trata este texto, así que no lo voy a volver a leer, pero sí tengan en mente, o tal vez tomémonos este tiempo de reflexionar juntos de lo que significa este texto para lo que fue este año y para la proyección del año siguiente. Los invito a hacer juntos este ejercicio de uh, analizar, tal vez, recordarnos de cómo ha sido el año con todos los desafíos, con todo lo positivo, como decía Felipe, porque sin duda en su oración comentaba, y creo que estamos todos de acuerdo, hay un montón de cosas por las que sí podemos agradecer a Dios. Es cuestión de hacer el ejercicio, y a veces es bueno hacer el ejercicio de hacerlo, así que gracias también Felipe por tu oración. Pero al mismo tiempo, como en la vida, hay una mezcla. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Hay risa y hay llanto. Es una constante en nuestro día a día y también en la Biblia. Vemos en este texto precisamente eso. Momentos de mucha tranquilidad, de alegría, de normalidad y momentos de una nueva normalidad en la que los discípulos se ven enfrentados. Y quisiera tomar este texto, bueno, aparecen tres de los cuatro evangelios, y quisiera ordenarlos o para organizarlos lo armé en la mente usando tres palabras que Marco repite en su descripción de la situación. Entre el versículo 35 y 41, él repite una palabra, y esa palabra es fuerte o gran. Es la palabra mega en el texto original, y en la versión internacional no aparece tan gráficamente, pero cuando Marcos describe una gran tormenta, una fuerte tormenta en el versículo 37, luego en el versículo 39 dice, el viento se calmó y quedó completamente tranquilo, dice que hubo una gran calma. Y luego en el versículo 41 dice, ellos estaban espantados, pero el texto original dice, tenían gran temor. Así que tenemos los tres con los que Marcos describe estas situaciones, y esto nos va a ayudar a ordenar tal vez el texto de cómo van sucediendo las cosas. La gran tormenta que enfrentan, la gran calma que viven y el gran temor que inunda, ¿sí? La gran tormenta, la gran calma, el gran temor.
y habla acerca de estas situaciones que los discípulos están viviendo con Jesús. Imagínense, Jesús pasó todo el día enseñando a gente. Eso es como comienza la descripción del texto. En el capítulo 4, versículo 1, Jesús está en la barca y ni siquiera se alcanza a bajar de la barca. Es más, de forma estratégica, él se queda como en la barca enseñando y desde ahí enseña porque tiene público por todas partes. En la orilla, imagínense un lago como, no sé, por Rapel o un lago Villarrica, tiene su playita y para que no hubiera un atochamiento de tanta gente y hubiera una mejor acústica y todo, Jesús se queda en su barca, que era la barca seguramente de uno de los discípulos porque eran pescadores, y desde ahí está enseñando y enseña diferentes parábolas, diferentes enseñanzas a la gente. Y dice el relato que incluso habían barcas alrededor de su barca. Así que pasó todo el día, desde la mañana hasta la tarde, enseñando a la gente. El versículo 35 nos dice que ese día al anochecer, o sea, ya se estaba empezando a oscurecer todo, Jesús les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y al comienzo del capítulo 5 vemos que llegan a Genezaret, donde hay un demoniado y todo, pero quiere decir que están en un lado del lago o del mar de Galilea, y en medio de todo este tiempo de enseñanza, Jesús les dice a sus discípulos, vámonos al otro lado. Y todo parecía normal, como nuestros meses de enero y febrero. Todo parecía normal, era como un oasis en medio de toda la situación que se venía, que los discípulos no tenían idea. Es más, ellos están obedeciendo el mandato que el mismo Jesús les dio. Es Jesús quien dice, vámonos al otro lado, vámonos de este lugar, vámonos a otro. Tal vez podrían haberse quedado. Los discípulos en medio de la tormenta tal vez pensaron, mejor no hubiésemos quedado en la ciudad, en el lugar donde estábamos, para evitarnos lo que venía, pero ellos no lo sabían. Pasan la situación, versículo 36, dice que dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, donde ya estaba antes enseñando, y también lo acompañan otras barcas. El versículo 37 cambia totalmente la situación, es como nuestro marzo, con toda la pandemia y con todas las situaciones que han acompañado nuestras vidas desde ahí en adelante. Se desató una tormenta, una fuerte tormenta. Y ese se desató habla de un imprevisto. No era una cuestión de que ellos sabían que iba a pasar o sospechaban, vieron nubes en algún lugar y dijeron, hoy lo más probable es que haya tormentas. No, de pronto se desató una tormenta. Yo no soy experto ni en climas, ni en microclimas, ni en meteorología, ni nada, pero lo interesante es que este mar de Galilea está bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas. Y los expertos que saben del tema dicen que cuando baja el aire caliente, o sea, viene el aire caliente del mar Mediterráneo y baja el aire frío desde la zona de montañosa, es muy común, y en el mar de Galilea sucede constantemente, es muy común que hayan tormentas de viento. Ni siquiera habían tormentas, o sea, no tenía que ver con una lluvia, porque uno puede adelantarse, puede ver que viene, pero ni siquiera tuvieron tiempo de ver que venía y de pronto se desató una tormenta. Y la palabra que describe mejor esta tormenta, lo fuerte de esta tormenta, es un huracán de viento. ¿Cuántos de ustedes han vivido la situación de encontrarse en un barco en medio del mar y de pronto vengan olas y vientos de tal magnitud que la barca se empieza a hundir o tienen la sensación de que se va a hundir? Bueno, yo no lo he vivido, así que no sé, no sé cuál es la sensación. Lo he vivido en un vuelo. Estábamos aterrizando en Quito y Quito está muy alto y había un montón de miedo y toda la gente ya empezó a orar, a gritar en el vuelo, o sea, situación de pánico absoluta, pero no había nada que hacer, había que orar y pedirle o esperar que el piloto sea tan bueno como el piloto que tenemos dentro de la iglesia para que no ocurriera nada. Eh, bueno, aterrizamos y no pasó nada, pero es interesante porque Mateo
que describe también la misma situación, utiliza algo que para nosotros tal vez es mucho más familiar. Nosotros que no crecimos al lado de un río o de un lago, que no conocemos estos vientos. Mateo dice que hubo un terremoto en el mar, como una sensación de terremoto. Y los que vivimos, la mayoría ya nació el 2012, eh, y vivió el terremoto o el 2010, perdón. ¿Fue el 2010 el terremoto? Bueno, o sea, el terremoto, el 2010, gracias, Poli. El terremoto, todos sabíamos cómo se sintió. Y tal vez que no podíamos mantenernos en pie, que las cosas se empezaron a caer. Fue un desastre, fue un caos. Exactamente la misma situación estaban viviendo los discípulos. De la nada, sin esperar, sin avisos, sin un aviso previo, de pronto se desata un terremoto, algo que cambió su situación completamente, algo que estropeó sus planes, porque su plan era llegar al otro lado de la barca, que no era tan lejos, o sea, al otro lado del mar de Galilea, que no era tan lejos, y de pronto sus planes se diluyen y pasaron de un plan normal de ir de un lugar a otro a luchar por sus vidas, a temer por sus vidas. Esa es la sensación que tenían. Trataban de sacar el agua de la barca, pero era tan fuerte la tormenta que era imposible poder hacerlo. Por lo tanto, no tenían más opción. Era una tormenta, como la película Tormenta Perfecta. Una pequeña barca en medio de un huracán de viento. En el relato de los niños aparece muy bien que los discípulos eran pescadores. O sea, más de la mitad de ellos eran gente que conocía el tema. Pero aún así, para gente experta, no era una situación familiar, y también era una situación de desesperanza. Y en medio de toda esta situación, ¿dónde está Jesús? Para mí es impresionante que Jesús duerma en una situación así. Nunca me voy a olvidar, mis primos se fueron de vacaciones, eh, y pasó un viento y se llevó todo lo que estaba en el camping, todo. Y mi tío siguió durmiendo en medio de toda esta situación. Todos los hijos salieron a buscar las cosas y mi tío siguió durmiendo y no se enteró hasta el otro día. Bueno, tal como mi tío, Jesús seguramente tenía el sueño muy pesado o estaba muy cansado por haber estado enseñando todo el día. El asunto es que en medio de todo este pánico, de toda esta situación, imagínense, Jesús está durmiendo. En medio de toda esta situación en la que los discípulos piensan que van a morir, el huracán de viento, la barca hundiéndose, llenándose de agua, los discípulos hacen la pregunta, ¿qué hace Jesús en medio de toda esta situación? Y corren y le dicen, Maestro, ¿es que no te importa que vamos a morir? Y estas palabras no solamente están diciéndole a Jesús, oye, arregla la situación, sino que hay algo mucho más emocional en todo esto. Lo que le están diciendo a Jesús es que no te importamos, no somos lo suficientemente valiosos para ti como para que hagas algo. No, ellos no están dudando de la capacidad de Jesús de hacer algo, de cambiar la situación. La gran duda y la gran lucha que ellos tenían era acerca de cuán importantes eran para Jesús. Y esto habla de la sensación que tenían, que una sensación de abandono, de ser olvidados, de estar solos. Y lamentablemente era la situación en la que se estaban enfrentando por el hecho de que Jesús estuviera durmiendo en la barca mientras ellos luchaban y peleaban por sobrevivir. Pero luego de la gran tormenta, versículo 39 en adelante, viene una gran calma que está marcada por la reacción de Jesús. Jesús sigue durmiendo en la popa, en la parte de atrás de la barca, y de pronto los discípulos se acercan y dicen, Maestro, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No te importamos?
Y yo no sé, pero también me imaginaba cómo son ustedes cuando duermen siesta y de pronto los despiertan, y no los despiertan con cariño, que oye, 5 minutos y te levantas o algo así, sino que los despiertan a gritos. Imagínense despertar en una situación tan caótica como esta. Bueno, así despertó Jesús. Y no se describe mayormente, pero dice que Jesús se levantó y dice que reprendió al viento y las aguas, o increpó, como un niño, o como un padre reta a un niño, o como un señor a un esclavo, o un jefe a su empleado. Así se levantó Jesús, enojado, molesto, y dice dos palabras: silencio, cálmate. Silencio, cálmate. Y automáticamente llega una gran calma. El viento se calmó y las aguas se calmaron. Y es fascinante porque un comentarista decía, no solamente se acabó el viento, o sea, puede ser una coincidencia, que de pronto al hablar Jesús se detiene el viento, sino que las olas también se calmaron. De pronto todo el lago, salía muy bien graficado en el video de los niños, todo el lago se hizo tranquilo, así como un vaso de agua que no se mueve. No solamente Jesús a través de su palabra hizo que se calmara el viento, sino que se calmó el agua también. Jesús trae una calma a través de su palabra, pero ni siquiera se describe que mire a los discípulos y dice, oye, ¿para qué me despiertan? O no me despiertan así, nada. Él se levanta y dice, calma, silencio. Y la realidad cambia totalmente. Pero no termina ahí lo que describe Marcos, sino que describe cuál también es la forma y lo que dice Jesús a sus discípulos directamente después. Los mira seguramente, después de haber hecho que todo se calmara, después del ruido y el pánico que existía, viene una calma tremenda y Jesús, tal vez los discípulos esperaban que los consolara, que les dijera tranquilos, todo va a estar bien, pero Jesús los mira y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? O sea, si yo hubiese estado en la barca, le hubiese dicho o hubiese tenido un par de cosas para decirle a Jesús. Y creo que es válido, o sería válido, poder decirle a Jesús, oye, estamos a punto de morir, o sea, teníamos miedo de morir, por eso te despertamos, por eso nuestro pánico, por eso nuestro miedo, por eso nuestra reacción. Pero Jesús le hace esta pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no tienen fe? Y esta pregunta que le hace Jesús tiene que ver directamente no con la tormenta, no con la situación en sí, sino que con la reacción de los discípulos y con la pregunta que le hicieron anteriormente. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿es que no te importamos? ¿No te importa que vamos a morir? La pregunta de Jesús tiene que ver precisamente con esto. No con la fe que ellos necesitaban para que Jesús calmara la tormenta, sino que la fe que ellos necesitaban para saber que teniendo a Jesús o estando Jesús con ellos, nada les podía pasar. La fe y la certeza de saber que es Jesús y su presencia en sus vidas la que podía y la que debía traerles tranquilidad en medio de una situación de pánico. No era el problema tener miedo por la tormenta. El problema era el pánico que tuvieron y la poca confianza que tuvieron de saber que estaba Jesús con ellos. Luego, y para terminar, versículo 41 dice que entonces, bueno, en la nueva versión internacional dice, ellos estaban espantados. La traducción, o otras traducciones también lo dicen, los inundó un gran temor.
Ni siquiera cuando hablaban de la tormenta se habla del temor o que los inunda un gran temor, sino que después que Jesús calmó la tormenta, de pronto surgió un gran temor en ellos. Y se hacían o graficaban este temor con una pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y este temor tiene que ver con, obviamente, con esta pregunta que ellos hacen: ¿quién es este? Y esta pregunta solamente se podía responder de una forma, y es que el único, según la historia y el registro también judío y el registro de muchas religiones, el único que tiene autoridad para calmar el mar o calmar las aguas y el viento no es otro más que el creador del viento y el mar, Dios mismo. Así como Jesús se levantó y le habló, como un padre habla a un hijo, y le dijo al viento y el mar: cálmense, silencio. Los discípulos sabían: este no es un hombre más. Este no es simplemente un buen maestro con el que pasamos horas y horas enseñando buenos valores a la gente. Este es el Mesías. Este es el Cristo, por quien habíamos estado esperando. O sea, sinceramente, este año está lleno precisamente de esto, de situaciones que cambiaron nuestros planes. Cada uno de nosotros teníamos proyecciones, ideas acerca de cómo iba a ser este año, de qué cosas iban a mejorar. Unos queríamos bajar de peso, por la pandemia fue imposible poder hacerlo. Otros tenían planes tal vez mucho más profundos que ese, espero. Uh, pero la vida, la situación en la que nos tocó vivir, no solamente la pandemia, sino que lo que tú viviste personalmente, tus momentos difíciles, los que vivimos juntos como iglesia, fueron nuestra tormenta, fueron las cosas que nos hicieron experimentar un terremoto en nuestras vidas, en lo que todo lo que estaba ordenado se desordenó, todo lo que nos daba solidez se desapareció, se rompió, todo lo que tal vez nos da un poco de seguridad, ya no estaba. Tal como los discípulos lo experimentaron. Puede que haya sido tu trabajo, puede que haya sido tu familia, puede que haya sido la salud, puede que haya sido tu propia persona afectado también por toda esta situación. No importa qué haya sido, pero de una u otra forma este año nos llevó a experimentar un terremoto en muchos sentidos. Y lo terrible no es el terremoto o la tormenta en sí, sino que muchas veces sentimos o creímos que Jesús estaba durmiendo al final de la barca y nos hacíamos la misma pregunta, exactamente la misma pregunta. Yo me la hice: hey, Jesús, ¿no te importa lo que está pasando? Oye, si nos amaras tanto como tú dices que nos amas, entonces tú harías algo. Pero este relato nos recuerda un par de cosas, y una de ellas es que estamos totalmente equivocados si tenemos en mente de que si seguimos y somos discípulos de Jesús, no vamos a experimentar tormentas en la vida. El ser discípulo de Jesús no nos libera de tormentas, no nos libra de dificultades, de terremotos en nuestras vidas. La gran ventaja y la gran diferencia que nosotros como los discípulos o como discípulos de Jesús es que contamos con Jesús cerca nuestro, en nosotros. Y esta es la gran diferencia. No es que no vamos a vivir dificultades, es que vamos a experimentar estas dificultades con la presencia de Dios mismo en nosotros. Y a pesar de que tengamos la sensación de que Él está durmiendo o de que no se preocupa o que no le importa, Jesús nos mira tal como mira a sus discípulos y tal vez con amor o con rectitud, con disciplina nos dice: hey, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te falta fe? Yo estoy contigo. Y tienes que saber, tienes que recordar: si yo estoy contigo, nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y eso marca la diferencia.
El saber que Jesús nos ama, te ama, nos da la seguridad de que a pesar de cualquier tormenta, su plan es perfecto para nosotros. Y no es simplemente un bla, bla, bla cristiano que nos ayuda a consolarnos en medio de situaciones difíciles, sino que es nuestra certeza, es nuestra fe. En medio de la dificultad, saber y tener la seguridad de que su amor no cambia, incluso en medio de la tormenta. Jesús no busca ser solamente un hacedor de milagros, un calmador, un domador de tempestades y de tormentas en nuestras vidas. Lo que Jesús busca hacer es el Mesías, el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Y este es el desafío que nos queda. A pesar o en medio de toda esta situación, a pesar de que gracias a Dios está terminando este año, no sabemos qué va a ocurrir el próximo año. Me da pánico escuchar las noticias, escuchar el sinfín de nuevas cepas de la pandemia que existen, que han descubierto y todas las consecuencias que hoy no vemos que pueden existir de toda esta situación. ¿Sabes qué? Las tormentas no se van a acabar. El próximo año van a ser otras, y el siguiente otras, y el siguiente otras. Porque el ser discípulos de Jesús no nos libra de tormenta, pero hay algo que marca la diferencia. Es que Jesús nos ama y Él da sentido a las tormentas. Y deseo con todo mi corazón que tu corazón y mi corazón se llene de temor, tal como los discípulos lo experimentaron. El temor de saber y el respeto de saber, Jesús no es simplemente un domador de tormentas, alguien a quien llamamos y buscamos en momentos de angustia, sino que Jesús es el Señor y Él tiene todo bajo control. Es lo que deseo, y al momento de cerrar este año, de evaluar, de proyectar y de planificar lo que va a ser el próximo año, si hay algo que no podemos olvidar, es que no importa la tormenta o el desafío que nos toque enfrentar, hey, Jesús está con nosotros. Jesús está contigo, está con nosotros como iglesia, y eso es más que suficiente, más que suficiente. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estas historias, estos relatos, no son solamente relatos, leyendas de que tal vez ocurrió y que simplemente quieres enseñarnos algo, sino que de verdad ocurrió. Tu palabra es fiel y verdadera y nos relata, nos dice que esto ocurrió y que los discípulos vivieron esto. No es solamente que nos quieres enseñar de las tormentas en la vida, no, realmente los discípulos vivieron una tormenta, tuvieron miedo, se asustaron, creyeron que morirían, se sintieron solos, abandonados por ti. Pero Señor, tú tenías toda autoridad, no invocaste poderes divinos, sino que con tu palabra dijiste al mar, dijiste al viento que debían calmarse y ocurrió de forma automática. Señor, tú eres el Señor también de la creación. Y en medio de todo este pánico que los discípulos vivieron y experimentaron, queremos aprender de la experiencia de ellos, de cómo reaccionar, y queremos recordarnos de quién tú eres, porque tú eres el mismo en aquel momento y hoy. Y podemos estar seguros que no importa la tormenta que nos toque vivir, Señor, no importa la dificultad que nos toque enfrentar o el temor que podamos tener, podemos estar seguros porque tu amor por nosotros cambia todas las cosas, porque tú tomaste y tú experimentaste la mayor tormenta que podía existir en la cruz por nosotros, para que cada uno de nosotros podamos tener la certeza de que las tormentas y desafíos que nos presentan, nos enfrentamos al correr de nuestra vida, podemos tener la seguridad de que llegaremos a buen puerto, porque tú estás con nosotros, porque tú pagaste el precio por nosotros, porque tú nos amas. Y en tus brazos, en tus manos estamos seguros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.